Pues muy bien, vamos a continuar con esta actividad con la presentación de nuestro ponente invitado, el licenciado Joel Martínez Hernández. Buen día, licenciado. Buenos días. Entonces, a ver, empezamos. Adelante. Bueno, miren, el tema, como bien lo dice su título, más que dar un escenario numérico, que eso lo elaboraría entre diciembre y enero y se los haría llegar, es explicarles qué está pasando. Porque 2025 va a ser un año con bastantes, digamos, incertidumbres y bueno, la idea es tener conceptualmente cuáles son esas incertidumbres y más o menos si son como peligrosas o simple y sencillamente nos va a generar volatilidad. El punto más importante es lo que está pasando en Estados Unidos. Acaba de haber elecciones para presidente y elecciones para el cambio del Congreso, de lo que sería la Cámara de Diputados, que ya se llama Cámara de Representantes, y un tercio de los senadores, de la Cámara de Senadores. Yo siempre en las pláticas he mencionado que México tiene su destino económico, al menos el económico, si no es que más, en función de lo que suceda allá. La economía mexicana es una economía altamente integrada a los Estados Unidos. Sabemos perfectamente que hay un tratado de libre comercio con ellos, con Canadá, y que el 80% de lo que producimos para la exportación se los vendemos a Estados Unidos, al mercado estadounidense. México es el principal país al que le compra bienes Estados Unidos, mercancías, es el país al que le compra más. Por lo tanto, es bastante importante saber quién gobierna ese país y qué idea tiene hacia adelante con la economía de Estados Unidos, ¿no? Este es el panorama de las elecciones presidenciales. Todos los rojos son los que ganó el Partido Republicano y todos los azules es lo que ganó los demócratas. Prácticamente allá las elecciones no son como aquí, que el que tiene más votos es el que gana la presidencia. Allá es el que gana los distritos que tienen mayor número de votos para un consejo electoral, que es el que finalmente dictamina quién es el presidente, ¿no? Bueno, pues aquí ganó 312 consejeros electorales, Trump, y Kamala Harris ganó 226. Es aplastante la forma en que ganó Donald Trump, sin duda ni discusión. Eso es fuerte porque le da una legitimidad de votación democrática, le llaman a Donald Trump. Entonces, entra con mucha fuerza, con mucha legitimidad en Estados Unidos. Y todavía más con el resultado de las elecciones en el Senado, queda como partido dominante los republicanos, o sea, controlan el Senado. Y todavía más controlan la Cámara de Diputados o Cámara de Representantes. Es importante porque va a tener un bono democrático, le llaman, o sea, una legitimidad democrática porque ganó de una manera contundente, abierta las elecciones y aparte tiene las dos cámaras. Desde ahí debemos de empezar a pensar qué es lo que podría pasar. Básicamente tiene una agenda, Donald Trump, agenda, en este caso me refiero a una agenda económica y comercial y migratoria
muy evidente, muy clara, que se encargó mucho de hacerla pública en su campaña, que en el primer gobierno que estuvo lo mencionó también. Al paquete de medidas o de reformas o de cambios que seguramente buscará cumplir, le llaman Trumponomics, o sea, referidos a su nombre y referido a que son medidas de alto calaje para la economía de ellos, ¿no? Obviamente nos va a afectar. ¿Qué son los Trumponomics? Básicamente, como lo comenté al principio, son los ejes de su campaña, ¿no? ¿Qué ofreció y que creo que va a ser bastantes de ellas? Es un recorte, o sea, disminución de impuestos a las empresas y a las personas físicas. Por eso pongo disminución de impuestos a la renta personal, al ingreso de las personas que trabajan y a los corporativos, ¿no? Hay también todo un paquete de desregulación. Hay dos puntos en la desregulación muy importantes, que es quitar todas las normas de regulación ambiental para la producción de petróleo y gas natural. Básicamente, poder producir estos sistemas que le llaman el esquisto, que gasta muchísima agua y tiene efectos sobre el medio ambiental poco fuertes. Regularmente se tiende a evitar producir petróleo por vía o por mecanismos o del esquisto, pues él seguramente los va a quitar. Y hay otra parte que es muy importante, que es la regulación a los bancos. En Estados Unidos andaban queriendo poner las regulaciones que plantea, que existen en México, es decir, del uso del capital de los bancos sea menos agresivo, llamémosle así, ¿no? Hay reglas mundiales que rigen cuáles son las mejores normas para que los bancos funcionen, ¿no? Esas normas están dictadas por algo que llaman el Acuerdo de Basilea, en donde se juntan las autoridades regulatorias bancarias del mundo y establecen cuáles son las reglas que deben seguir los bancos. Los bancos estadounidenses no habían todavía completado todos los requerimientos, ¿no? O sea, que básicamente los que les piden son que se regule mucho el uso del capital para evitar las quiebras del sistema bancario, ¿no? Los bancos se habían opuesto mucho en Estados Unidos a eso. Aquí en México ya están regulados conforme a Basilea. Los regularon prácticamente desde que los bancos quebraron en el 95, 96, y de ahí se les pusieron reglas muy estrictas de capitalización. Los bancos estadounidenses no la tienen. Seguramente también Trump va a quitar que les obliguen a los bancos a ese tipo de regulaciones. Entonces, digamos, estos son cambios que tienen que ver con el beneficio en general de la economía estadounidense. ¿Por qué lo digo? Bueno, Estados Unidos ya de por sí es el primer productor del petróleo del mundo, por encima de Rusia, por encima de los árabes. Produce mucho más petróleo del que necesita y es un exportador de petróleo, es exportador de gas natural. De hecho, siempre comento que México, el gas natural que tenemos, la mayoría viene de Texas. Nosotros no producimos mucho gas natural y ahora que está la guerra en Rusia, pues Rusia le dejó de vender mucho gas a los países europeos, Estados Unidos se lo vende, digamos que lo mete, lo congela, no sé cómo, lo condensa es la palabra, y lo manda en barcos, en buques, barco y lo vende a Europa, es así. Y se ha vuelto un gran exportador de gas, además de petróleo. Todas esas regulaciones que antes tenían las van a quitar.
Esto van a decir, bueno, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues que debemos de acostumbrarnos a precios del petróleo, a precios de gasolinas, a precios de gas más bajos de los que hemos visto. Eso beneficia desde luego, en el caso de Estados Unidos, a las familias que compran, allá una gran cantidad tiene automóvil y compra gasolina, entonces entre más bajos sean los precios de la gasolina, menos dinero se gasta en eso, ¿no? Y por lo tanto tiene un ingreso que le llaman disponible mucho más elevado. Y también viene una gran campaña de aranceles comerciales a los países, ¿no? La visión que tiene Trump y, bueno, y toda la gente que lo rodea es que Estados Unidos debe tener mejores condiciones de competencia comercial con los europeos. Básicamente tiene mucho pleito con los automóviles de producción alemana que los exportan a Estados Unidos y que tienen muchísimas reglamentaciones para que se compren autos estadounidenses dentro de Alemania, ¿no? Entonces, va a buscar con políticas comerciales agresivas, aranceles, cambiar las reglas con Europa, cambiar las reglas sobre todo con China y presionar muchísimo a México para que, ahorita más adelante están con el caso de México, pero básicamente lo que quiere es que busque regular o evitar o castigar las importaciones en México de China, que son bastantes, ¿eh? Entonces, este es, digamos, los puntos conceptuales del programa de Trump que lo va a buscar realizar. Hay otra eje de su programa muy vociferado, muy expresado de una manera agresiva, que es su control sobre la inmigración a Estados Unidos. Busca que una deportación masiva de gente que no está legal en Estados Unidos, son bastantes, y particularmente aquí es un punto de fricción con México, porque quiere que México sea el que detenga la ola de migrantes hacia Estados Unidos que pasan por México, la mayoría, ¿no? Entonces va a presionar por ahí adelante, ahorita lo platicamos más. Y por también es lo que está ahí de reevaluación del papel de Estados Unidos en asuntos globales. Básicamente eso se refiere a que Trump ha cuestionado muchísimo a los europeos porque existe la OTAN, que es una organización militar que participan todos los países europeos en general y participa Estados Unidos. Y Trump ha cuestionado la existencia de la OTAN y dice que en realidad Estados Unidos es el que aporta todo el dinero para que exista el aparato militar de la OTAN, ¿no? Entonces, y Trump está en contra de que Estados Unidos tenga que patrocinar la guerra de Ucrania que defiende la invasión de Rusia. O sea, Ucrania recibe cientos de miles de millones de dólares del occidente y la mayoría procede de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que darle dinero, 40,000, 100,000, 120. Es una cantidad de dinero enorme, la que transfiere al gobierno de Ucrania y es armamento que le cuesta al gobierno estadounidense. Trump por eso dice que es una guerra que no tiene nada que ver Estados Unidos y que no tiene por qué costarle a los estadounidenses y al gobierno estadounidense. Entonces, ahí va. Igual sucede en el sentido que Trump no es alguien que busque armar guerras porque representan gasto para el gobierno estadounidense. Entonces, estos pequeños puntos definen muy bien lo que quiere. ¿Cuándo va a empezar el problema? Aunque ya muchos están acomodando para recibir la andanada de medidas que seguramente va a tomar.
Trump toma posesión el 20 de enero del 2025. Todos sabemos que va a ser todo el desfile y una vez que jure como presidente con la mano en la Biblia, porque así se hace en Estados Unidos, y él se traslade a la Casa Blanca ya como presidente de la nación, empezará a tomar medidas y a declarar qué es lo que va a mandar al Congreso o si lo manda, si son decisiones directas, ¿no? 20 de enero del 2025. Obviamente, todo mundo cuando evaluamos el paquete de medidas de todos los conceptos que están arriba, es decir, reducciones de impuestos, deportaciones masivas, desregulación de la economía, en general hay una idea de que no se sabe bien cómo entran estas medidas y alteran la economía estadounidense. Finalmente, cuando uno estudia economía, le enseñan modelos en donde claramente deben de estar equilibrados contablemente, ¿no? Uno no puede mover una variable sin que se afecte a otras, para bien o para mal, ¿no? Entonces, estos modelos, cuando se hacen, sabe uno, por ejemplo, si le recortas los impuestos, bueno, tendrás que pensar de dónde vas a cubrir el hoyo que estás haciendo, porque aparece dinero que ya no va a recibir el gobierno, ¿no? Y si uno deporta masivamente a muchos migrantes, bueno, pues obviamente desaparece una fuerza de trabajo dentro del país que hace actividades, ¿no? La más llamativa que siempre dicen los migrantes mexicanos y centroamericanos, latinoamericanos en general, pero hay una gran cantidad de mexicanos ahí, son los que levantan las cosechas de los campos estadounidenses, ¿no? Ya sean en Florida o en California, donde está pues muchos de los cultivos estadounidenses. Estados Unidos es uno de los principales productores de granos y alimentos del mundo y de carne, porque digo que es un país muy poderoso por donde lo vean. Entonces, esa mano de obra, mucha de hecha ilegal, que le sale relativamente barata y, sobre todo, que trabaja muy eficientemente y hace actividades del campo que cuando uno los ve, la pregunta que siempre se hacen es, ok, si corres a todos los mexicanos, latinoamericanos que trabajan ahí, ¿quién va a hacer eso? Porque no hay ciudadanos estadounidenses que estén dispuestos a hacerlo, ¿eh? Por muy salario alto que le quieras pagar, no lo quieren hacer. Entonces, todo esto, visto así muy coloquialmente, nos debe llevar a una idea de que no va a ser fácil para Trump hacer todo lo que dice, que yo siempre menciono, que los políticos todos son así, dicen muchísimas cosas cuando andan en campaña y venden un concepto en general de país que después más o menos tratan de arreglarlo cuando ganan las elecciones y ahora sí hay que hacerlo y hay que dar resultados. Bueno, este es el punto. Por eso hay varios estudios, como en este caso, solo traje unas láminas de este estudio porque es larguísimo, y así se llama, Trumponomics, retórica versus realidad. O sea, una cosa es lo que comentaba, vendes, dices, afirmas, porque tienes que ganar votos y tienes que volverte popular. Y otra cosa, y que le dices a la población lo que quiere oír. Repito, eso sucede en Estados Unidos y lo sucede aquí, sucede en todos lados. Y otra cosa es la realidad de lo que puedes hacer. Justo este estudio dice lo que mencionaba en el portal, las primeras páginas, perdón. Si tú aplicas todas estas medidas comerciales, básicamente los aranceles migratorias, que son deportaciones masivas, fiscales, que son recortes de impuestos, generas lo que llaman aquí esta inflación. Esta palabra
básicamente se la inventaron los economistas, porque así son, para definir cuando un país se estanca, es decir, la economía no crece o crece muy poco o decrece, pero tiene una inflación muy alta. O sea, estancamiento con inflación, por eso le dicen estanflación. Y bueno, obviamente, si tú pones aranceles, los productos pueden llegar a entrar a Estados Unidos finalmente, y quien paga el arancel es el que va a comprar el coche, ¿no? El que lo hace más caro. Entonces, eso es inflacionario. La otra que ya platicaba, migratorias, lo dije, o sea, tú deporta a todos los ilegales que están ahí, y una gran cantidad de ellos, no todos son criminales, ¿no? De hecho, yo creo que la mayoría, casi totalidad, no son criminales o delincuentes, porque así lo manejan, ¿eh? Tú deporta a toda esa gente que trabaja en los campos estadounidenses. Cualquiera que haya visto a Estados Unidos y vea California y vea las grandes cosechas de lo que sea en California o en Florida, y ve quién está levantando, pues, la papa o lo que sea que se produjo, y una gran cantidad son latinoamericanos y la mayoría mexicanos. Entonces, la mano de obra se te encarecería, habría una escasez de trabajadores, a eso se refieren. Y la otra parte es fiscal, ya lo había comentado, tú vas a quitar impuestos, y de dónde vas a cubrir el hoyo que haces del dinero que falta ahí. Entonces habría que ir viendo cómo es que van o hasta dónde va a llegar todas estas medidas. Ojo, él va a llegar a decir que las va a hacer y a instrumentarlas, y eso genera incertidumbre. Solo quise poner este cuadrito que es de este estudio para que nos demos una idea, ¿no? Es un cálculo con base a los modelos, ¿no? ¿Qué pasa si tú desde el día 1, o sea, ¿cuál es el día 1? El 20 de enero, que es cuando él va a llegar a la presidencia, y toma las medidas de subir aranceles, ponerle aranceles a China, a Europa, hasta a nosotros nos ha dicho, a nosotros no nos puede poner aranceles porque estamos dentro de un tratado de libre comercio. Te puede amenazar con poner aranceles, que fue lo que hizo la vez pasada, para que hagas lo que él dice, de ser como la puerta trasera donde puede él detener todos los migrantes que entran por Chiapas y por Tabasco, que también tiene un pedazo de frontera con Guatemala, y que puedas ser el país a donde todos los migrantes que deporte los recibas tú. Entonces, ese va a ser lo que vamos a vivir empezando el gobierno de Trump. Lo que te dice es cuánto cuesta el que tú pongas aranceles. Le va a costar una caída de 1.5 puntos del PIB a Estados Unidos. La política migratoria, si fuera como él lo dice, ¿eh? Un punto. El caso de fiscal refiere a que si tú le recortas los impuestos a las personas, consumen más, pues le va a dar un crecimiento. En total hay un saldo negativo, ¿no? En general hay varios conceptos aquí muy técnicos, no me detendría, porque pues no es una plática con alumnos de economía y no es relevante. Es que el cuadro lo puse tal cual. La idea básicamente es tener en la cabeza que se van a decir muchas cosas, pero como tienen costos colaterales o costos de daño, pues bueno, seguramente a medida que pase el tiempo y haya respuesta de los otros países y empiece a darse que no se acomodan los números en la economía, le va bajando de tono el presidente de Estados Unidos, ¿no? Por eso, según este estudio, es muy poco probable que Trump pueda meter la totalidad, ¿no?, de sus medidas. La experiencia que hemos tenido con él en el cuatrienio que tuvo antes de Biden fue, creo, 2016, 2020. Sí, creo que por ahí fue.
cuando estuvo él en la presidencia, es que al final él amenaza, te dice que vas a poner aranceles y busca que le des algo a cambio. O sea, se acordarán que a nosotros nos puso que un arancel que iba a poner de 20%, si no tomábamos medidas contundentes para detener la migración, y bueno, pues, se tomaron algunas medidas que le llenaron el ojo, lo convencieron y ya dosifican, ¿no?, su agresividad. Entonces, esto es lo que, digamos, sí quiero que lo tengamos en la cabeza, un poco de sí viene una etapa de inestabilidad, viene una etapa de muchísima agresividad en cuanto a estos conceptos de migración. Hay un punto particular que tiene con México, que son los cárteles de la droga, porque él maneja también un discurso muy fuerte que lastiman, le hacen daño a su juventud. Ahora, también del otro lado consumen demasiadas drogas en Estados Unidos, pero es otro de los puntos y siempre va a estar amenazando. A eso quisiera que lo tuviéramos siempre en la cabeza y supiéramos que se pueden decir muchas cosas, falta que es el daño que traen esas cosas a su propia economía lo hagan más mesurado. O sea, no se acaba el mundo. A mí de repente, cuando he llegado y me piden entrevistas en la radio, me dicen, oiga, es que el dólar se puede ir. Le digo, bueno, sí, no cabe duda que sube y que la gente se alarma y que compra en el caso de las tesorerías o en el caso de dólares, pero eso tiene un límite. O sea, no es que de verdad Trump va a llegar hasta el fondo, ¿no? Va a ser que te va a presionar para que tomes medidas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hicimos una serie de ejercicios en donde comparamos aquí cuándo fueron las elecciones en el 2016 y las elecciones ahora que acaban de pasar, de las que comenté, las láminas que ganó con contundencia en noviembre de 2024. Estas serían la fecha o el parteaguas o la división de las elecciones. Y esto es cómo se comportó en azul en el 2016 y hacia adelante las bolsas estadounidenses. En este caso, el índice de S&P. Y en rojo es cómo se viene comportando ahorita. No son periodos iguales. Yo siento que hoy Estados Unidos está en una situación muy privilegiada. La plática anterior lo mencionaba, que Estados Unidos está en un proceso de reglobalización y un proceso en donde se está llevando a Estados Unidos y América del Norte, entre ellos estamos nosotros, toda la parte de cadenas de producción de las manufacturas que están en Asia, básicamente en China. También comentamos que Estados Unidos lo hace porque se sintió vulnerable con el COVID, donde la política de salud que siguió Estados Unidos más o menos es la que seguimos nosotros, pero sin tanto dinero como ellos. Y China no. China siguió una política le llamaba de COVID cero, en donde se aparecía un caso en una zona, se paralizaba toda la zona y buscaba terminar con el COVID. Y eso era muy malo porque paralizaba las empresas manufactureras que tenían que ver con procesos de Estados Unidos. Entonces, paraba no solo en China, sino paraba toda la cadena que estaba relacionada con Estados Unidos. Eso no le gustó a Estados Unidos. También he comentado bastante que es un país que por eso es tan poderoso. Siempre ha buscado no depender de una parte de su sobrevivencia, de la economía como país, de nadie. O sea,
siempre digo, los Estados Unidos es un gran productor agrícola, porque en los 60 se dio cuenta que, pues bueno, si él era importador de alimentos, tenía ese punto vulnerable porque llegaba un momento podía no venderle alimentos. Entonces se hizo autosuficiente, subsidiando su agricultura. De hecho, claro que subsidia su agricultura, pero es autosuficiente, no es vulnerable. Igual pasó con el petróleo, cuando en los 70s se hizo un cártel, la OPEP, de países árabes que pues a ellos eran a los que les compraba el petróleo, le compraba a México y algunos otros, pero le compraba mucho a ellos. Era de alguna manera dependiente del abastecimiento de petróleo de los países árabes, entonces tenía que mantener soldados, ejércitos, bases militares en el camino del petróleo, porque eso lo hacía vulnerable. Bueno, hoy Estados Unidos es el principal productor de petróleo, así es, y de gas natural. Y luego, hoy Estados Unidos siente que debe controlar las cadenas de producción. Eso es a lo que llama Trump, si lo han escuchado, que llama hacer grande América otra vez. O sea, que por las siglas en inglés le llaman MAGA. Ese es el movimiento MAGA de Estados Unidos, es la cultura MAGA que ha promovido Trump y que tiene tanta aceptación en Estados Unidos. Entre otras cosas, porque tiene toda su fundamentación ahí, hasta cuestión cultural, educativa y demás, pero básicamente lo que nos corresponde en la economía a eso se refiere. Es decir, hay que llevar otra vez las industrias de automóviles, hay que llevar otra vez todo lo que se sacó de Estados Unidos y ponerlo dentro. En este caso, dentro de Estados Unidos o dentro de Norteamérica, que es Estados Unidos, México y Canadá. Eso ha generado que exista mucho optimismo con respecto a las bolsas, sobre todo con los bancos. A los bancos les favoreció muchísimo ganar a Trump, las compañías petroleras, las compañías de gas, son muchas empresas que se verán beneficiadas. Obviamente también ven con buenos ojos las reducciones de impuestos, porque va a generar consumo, porque generan tasas de retorno de las empresas porque les quitan impuestos. Habría que ver si eso de mayor actividad económica compensa la reducción de impuestos, porque si produces más, hay más comercio, hay más actividad, cobras más IVA, cobras mucho más empresas ICR que compensa. Es más o menos la teoría que ellos tienen. Ahora, no es tan fácil hacerlo, pero bueno, así está pasando. Y eso ha traído también un fenómeno durísimo que yo le llamo el superdólar, así como aquí le decían superpeso. El dólar como moneda mundial se ha fortalecido muchísimo. Entonces, esta gráfica es muy clara. Es desde el 4, bueno, las elecciones fueron el 5 de noviembre, ¿no? Aquí pongo el cierre del 4, que es un día antes, que debe ser lunes, porque el 5 fue martes. Ellos no votan en fin de semana, votan un día, aunque sea entre semana. ¿Cuánto se han devaluado las monedas, no? Puede haber que algunos países en sus monedas tengan explicaciones un poco diferentes, ¿no? Pero fíjense, el euro es de las monedas que más han golpeado. El euro, obviamente, Trump tiene un pensamiento muy, muy crítico con Alemania, ¿no? De hecho, siempre menciona que alguna vez platicando con Merkel, que era la canciller alemana en el tiempo en que Trump fue presidente, en su primer cuatrienio, le dijo, a ver, vea cuántos coches estadounidenses circulan en Alemania. Muchos. ¿Y cuántos coches, perdón, al revés, cuántos coches
dijo, alemanes circulan en Estados Unidos, que son básicamente la Volkswagen, la Mercedes, la Audi, de las marcas que se me ven más importantes. Muchos, dice, compramos muchos coches alemanes en Estados Unidos. Ahora enséñeme cuántos coches estadounidenses, Ford, General Motors, Chrysler, que son las compañías estadounidenses. Casi nada. Y son por regulaciones que tienen para las importaciones. Entonces, este tipo de cosas van a cambiar mucho. Entonces, como tienen en la cabeza la mayoría que va a haber países a los que se va a sancionar muy fuerte, como la zona del euro, donde está Alemania, Francia, básicamente pues, lo que está pasando es que su moneda se empieza a devaluar muy aceleradamente. Pero en general, si se fijan, no es lo que hemos visto del tipo de cambio en México no es propio, ni tiene nada que ver con algo local. Tiene que ver con lo que está por venir y que en general los mercados empiezan a descontar. Así le dicen en este momento. Un dólar súper fuerte. Esta gráfica pues, es interesante porque te muestra que son todas las monedas. Hay un índice que mide qué tan fuerte es el dólar con las monedas duras. Este índice se llama DXY. Básicamente es un índice que es la línea, perdón, este cuadrito, de una canasta de monedas. De hecho, aquí lo puse, ¿no? Es una canasta de monedas donde el 57% es el euro, el 13% es el yen, el 11% la libra, y así son 6 monedas duras con las que se compara a Estados Unidos. Entonces, lo que te dice es que el índice subió mucho, que quiere decir que el dólar se revaluó, que las monedas como el euro se devaluaron contra él, y esto fue, la línea azul fue en el 2016, o sea, cuando se anunció su primer vez que triunfaba. Obviamente él tomó posesión en enero del 2017. Pues bueno, seguramente veremos un fortalecimiento. La línea roja es lo que ha pasado actualmente, ¿no? Desde la elección, que es la línea o la sombreada, ¿no? Entonces, claro que hay otras circunstancias. Hoy en la zona del euro hay también mucha incertidumbre porque la guerra Ucrania-Rusia si la han visto, se ha ido creando muchísima tensión por el armamento que le proveen Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y que son armas mucho más sofisticadas, y que Putin, que es llamémosle presidente, bueno, un representante presidente de Rusia, ha mencionado que pues si lo atacan con ese armamento, él se da el derecho de atacar a los países que le proveen el armamento a Ucrania. Hay todo este discurso muy militarista, que genera incertidumbre, y eso también le pega a las monedas. Entonces, vamos, porque podría generarse una crisis bélica mucho mayor. Pero bueno, en general eso es lo que hemos visto, y parte de que se crea que la economía, no se crea, va a pasar, Estados Unidos va a ser la economía más fuerte, más dominante, que va a llevar una gran cantidad de procesos productivos a su país, hace que se fortalezca y que las tasas de interés allá suban, que es lo que, este es el bono de 10 años estadounidense del gobierno. Ha rebotado, y de hecho desde septiembre, y si lo medimos desde las elecciones, ha venido sube y sube. Y aquí esta gráfica es más elocuente, es el mismo índice de XY, pero ven cómo ha rebotado. Esto te dice que el dólar se ha revaluado frente a todas las monedas que mencionamos arriba, que eran el DXY,
y lo vamos a seguir viendo. Pues, ¿qué pasa? Como vimos la canasta de monedas que estaba en el índice donde vemos la fuerza del dólar, el euro era más de la mitad. Bueno, pues el euro se ha venido cayendo, que es un fenómeno muy parecido a lo que sucedió. ¿Qué necesitamos para que deje de caerse? Bueno, primero debe determinarse el discurso bélico que hay entre Rusia, llámese Putin, y las declaraciones que hace Macron, que es el presidente de, de Francia, y el actual primer ministro, cuyo nombre no me acuerdo, de Inglaterra, y se calme mucho ese estrés. Y la otra es que pues ya llegue Trump el 20 de enero y diga de verdad qué es lo que va a hacer con Europa, ¿no? O sea, que los va a amenazar, les meterá de tajo los aranceles, les condicionará y les pedirá algo a cambio, y qué tipo de arreglo podría tener con... Eso es lo que necesariamente tendría que pasar. Por eso siempre digo, todas las cosas, variables financieras se mueven, pero pues ahora falta que pase lo que todo mundo cree que va a pasar, y si pasa, ver qué tantas son las consecuencias, ¿no? de eso. Eh, Igual sucede con la libra en general, aunque aquí también insistimos que la moneda de la libra eh, tiene otras problemáticas ahí metidas, ¿no? Entonces, porque hay un gobierno laborista que está metiendo presupuestos en donde aumenta el déficit del gobierno inglés, y entonces genera mucha incertidumbre hacia adelante porque la economía del Reino Unido está muy débil. O sea, es una circunstancia diferente a la del 2017, pero al final el comparativo es el yen, este es el dólar canadiense y este es el peso mexicano. Si se fijan, no se ha comportado muy parecido. Allá, en cuanto ganó Trump en el 2017, 16, se voló el tipo de cambio. Ahora, era un personaje que no conocíamos, ¿no? Y que hablaba igual o más agresivo de lo que hace hoy, y que tenía una postura muy bélica con México. Entonces se fue así y luego se fue al lateral. Ya después, si esta gráfica le metieran más tiempo, se cayó. ¿Por qué? Pues porque se abrieron las negociaciones, se renegoció el TLC y se puso el TEMEC, y entonces como que se va bajando, por eso insisto en la incertidumbre. Hoy siento que mucho de esta parte, de que el tipo de cambio no se haya ido tan arriba, tiene que ver con pues, que lo conocemos. Ya sabes qué quiere, y más o menos sabrías qué te va a decir y qué castigos te va a poner. Ahora habrá que ver en enero qué pide y bueno, qué le dan a cambio el gobierno mexicano, porque algo hay que darle a Trump, ¿no? Esta es la evolución del yuan chino. Si se fijan, el yuan chino sí le ha pegado duro, porque el enemigo más fuerte de Trump es China, por el tamaño de su economía. Lo va alcanzando en cuanto al tamaño, y China tiene una política muy, muy agresiva de expansión de sus manufacturas. Vamos, quiere vender sus coches eléctricos a todos lados. Estos coches que han entrado mucho a México, y y obviamente a Estados Unidos no pueden, les han puesto aranceles de 100, 200%, por una disputa de cómo se producen, pero vamos, lo que sí quiero que entendamos que aquí se va a agudizar mucho el problema, y de hecho yo creo que a México le van a pedir bastante que le ponga límites a la entrada de productos de China, que yo creo que el gobierno mexicano lo va a terminar aceptando, ¿eh? Por eso pongo México versus Trump 2. México ya lo conoce, insisto, lo que
ha dicho en toda su campaña, pues ya sabemos qué es lo que siempre, bueno, lo que dijo la vez pasada, que va desde cerrar la frontera, que nos va a poner aranceles. Generalmente cuando habla de aranceles a México, habla de los coches chinos que se producen. Bueno, no se producen. Ahorita no hay una planta productora de automóviles chinos. Como sí hay plantas de la Ford, hay plantas de la Nissan, hay plantas de la Kia, que es coreana, y así de muchos países que producen automóviles aquí, que cumplen con los requisitos que establece el tratado, el TEMEC, requisitos en cuanto a integración de que el automóvil que se hace tenga un porcentaje de integración de valor en México o de Estados Unidos y no se haga en otros países. Tampoco quiere que haya plantas armadoras de automóviles chinos, que aunque ha anunciado que va a poner plantas aquí, no lo ha hecho. Ese va a ser un punto bien duro con México. La otra también ha amenazado mucho con los cárteles de la droga y con la parte de los migrantes, ¿no? El arma de los aranceles, que un arancel es un impuesto al comercio exterior, generalmente a las importaciones, lo va a usar para que, como lo hizo la vez pasada, México tome un papel mucho más agresivo con la migración que pasa por aquí. O sea, en pocas palabras, pongas aduanas y, si no soldados, la Guardia Nacional en las fronteras que tenemos con Chiapas, ¿no? Y que con Chiapas y de Chiapas con Guatemala, ¿no? Y hay uno en Tabasco también y trates de regular la migración. Lo va a usar como un arma y la otra lo va a usar como una forma de hacer que tomemos medidas para que no entren tantos productos chinos a México, ¿no? Obviamente, el arancel es dañino, por lo que ya comenté, porque si se lo llega a poner a productos mexicanos, hace que los encarezcan y sea más difícil mandarlos a Estados Unidos. Falta incluso que muchos de los armadoras automotrices estadounidenses que tienen intereses en México, pues lo vean bien. En el cuatrienio pasado, las armadoras automotrices terminaron hablando con Trump y diciéndole que no es posible como quitar a México y sacarlo de todas las cadenas de producción porque se quedan volando muchos procesos productivos. Pero al final creo que lo vamos a ver. La vez pasada creo que México salió beneficiado. La negociación del TLC, que finalmente se convirtió en TEMEC y que lo firmó tanto como Trump de Estados Unidos, creo que estaba Trudeau de Canadá, y aquí lo firmó Peña Nieto, ya casi saliendo de su sexenio. Lo han de haber hecho en el 2018, no, del 17, sí, 2018. Y fue el tratado que resultó de eso fue beneficioso a México. Por más que a mí me traten de decir que se perdió, no. Siempre he dicho que se ganó, pues bueno, una mayor cantidad de valor de lo que se produce para la exportación se tiene que hacer en México. O sea, de productos autoparteros, si hablamos de la industria, productos que se producen en México, que tienen mano de obra mexicana. Y la otra es que al paso de los años, las empresas que trabajan aquí, siempre pongo la industria automotriz porque es la que más conozco, tipo Kia, que es los coches estos coreanos,
La planta de producción está en Monterrey, bueno, en Nuevo León, no sé si es el municipio de Monterrey, pero está en la zona conurbada de Monterrey. Entonces, generalmente las armadoras se instalaban y traían pues, sus ingenieros, sus ejecutivos del país de origen y solo usaban la mano de obra que era más barata. Bueno, ahora hay un acondicionamiento para que los puestos de mayor valor calificado, que pueden ser los ingenieros, que pueden ser los gerentes, sean de origen mexicano, si están instaladas aquí. O sea, si hay condiciones de donde deben subir el número de personal calificado cada año. Hay otra que se ganó también muy importante, quizá ya le he comentado aquí, es que, y esa fue impuesta por los sindicatos manufactureros estadounidenses, que la mayoría de ellos son del Partido Demócrata, y cuando se votó el nuevo tratado, el Congreso era demócrata, y básicamente se hizo que hubiera delegados de los sindicatos en la embajada, que los hay, en la embajada estadounidense, que son los que supervisan las elecciones de los sindicatos de las empresas manufactureras que producen cosas para la exportación, que sean sindicatos electos con la participación de todos los trabajadores, que los contratos colectivos que se firmaron sean también supervisados por por estas personas de Estados Unidos que están en la embajada, y que sean contratos en donde sean votados por todos los trabajadores. Esto ha hecho que los sueldos de las empresas manufactureras que producen para exportar suban mucho. Han subido bastante durante la vigencia de este TEMEC. Yo sé que las nuevas negociaciones sobre el tratado que se va a volver a revisar en el 2026, sí está aquí de hecho, a vigilar sin que tiene que ser ratificado en el 2026. O sea, viene otra discusión. Ahí probablemente de las cosas que he visto, Estados Unidos y Canadá están queriendo que el 60% de lo valor agregado sea de origen norteamericano, es decir, de Canadá, Estados Unidos y México. Esto quiere decir que las piezas que componen, no sé, aquí se producen cosas para los aviones, para armamento, automóviles, que el 60% de las materias primas, por ejemplo, el acero con el que se hacen los coches, sea acero que se produce en México, o en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Que se consuma energía que se produce en estos tres países. Y que los trabajadores que estén ahí sean de alguno de estos 13 países, de estos tres países. Es importante saber que muchas de las piezas de las armadoras manufactureras no es que lleguen y las peguen aquí, no, se hacen unas cosas aquí, se llevan, y hay veces que una pieza va y viene 12 veces a Estados Unidos. Entonces, quiere decir que tiene valor agregado de ambos países y que hay una gran interrelación. Por eso esto es importante, porque no va a ser fácil que dijeran que quitan las empresas armadoras en México, ¿no? Eso es muy complicado. Entonces, creo que por ahí va a ir la exigencia de que sea mucho mayor el valor, lo cual es bastante benéfico para México. Y la otra parte, que ya hasta Canadá lo dice, ayer veía unas declaraciones de Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, diciendo que el nuevo tratado, que ya desde ahorita está empezando a decirse para el 2026, ahora sí que está en manos de México, porque debe ponerle límites a China. Y lo que pasa es que México importa una gran cantidad de bienes intermedios y materias primas de China que se producen, que se usan para producir. Lo más seguro es que se presione para algo que México ya ha dicho, al menos el secretario de Hacienda lo ha mencionado, de que debe haber un proceso de sustitución de importaciones
de China, es decir, que se produzcan en México. Fomentar que empresarios produzcan muchas de las cosas que se traen de China o que sean empresarios estadounidenses y lo hagan en México. Son de los puntos más ríspidos que vamos a estar constantemente viendo en estas negociaciones, ¿no? Creo que el punto que va a hacer ruido es la migración. O sea, algo va a hacer Trump. Ahora, Trump habla mucho y la verdad es que Trump deportó mucho menos migrantes de Estados Unidos. Digo, lo único que hizo es que los deportaba a México para no llevarlos a su... y echarle el problema a México, ¿no? Pero los demócratas deportaron, yo creo que fácil, 30% más de lo que hizo. O sea, los demócratas no dicen mucho, pero hacen bastantes cosas más, ¿eh? Son bastante más duros en la parte migratoria. Bueno, yo creo que ahí va a haber un punto porque no sé cuánta gente quiera deportar el gobierno de Trump. No sé si querrá deportar 1 millón o deportar 500,000 y pues es un problema si quiere que se reciban en México porque es un costo el tenerlos, aunque los tenga uno mal, cuestan dinero, porque hay que buscarles un lugar donde vivan, no sé hasta dónde puedan alimentarlos, son un costo, o tienes que absorberlos en todo el proceso de productivos de México, si los quieres tener aquí. Es un problema hasta social. Este va a ser delicado y obviamente va a ser con amenazas de aranceles, y no sé cuál sea el caso de México. Ya, lo que pongo acá costos, pues lo que ya comentaba, ¿no? ¿Quién va a pagar el tenerlos aquí? Pues el gobierno mexicano. ¿Quién paga los costos de cerrar la frontera del suroeste? Pues el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, con toda la vigilancia que se quiere tener. Y otro punto muy importante es el del narcotráfico. Es un punto muy delicado, o sea, aquí, pues bueno, pues sí podemos decir que los cárteles han avanzado, que hay zonas claramente dominadas por los cárteles, que no es la mayoría de la República, pero hay zonas, y que por México entra, aunque a veces se niegue, el fentanilo, que es un producto químico para producir muchas cosas, pero bueno, viene de China. Y la otra que tiene que ver es si se producen las drogas en México y se exportan a Estados Unidos, bueno, pues también debe haber quien las distribuya allá, ¿no? Y debe de haber alguna manera cárteles no solo de los mexicanos que están allá, sino cárteles de estadounidenses metidos en la distribución de la droga. Pero ese va a ser un punto también donde va a generar muchísimas fricciones con Estados Unidos y nos va a traer problemas como cuál. Yo creo que los problemas fundamentales o la variable donde vamos a estar viendo la volatilidad o la incertidumbre o si las amenazas, si pasan al lado de los aranceles, es en la moneda, en el tipo de cambio. En la mayoría de los países es la variable de ajuste. Es como si ven el euro, que es el que más está resintiendo, pues es devaluar la moneda, ¿no? Estados Unidos sabe que si él mete aranceles a un país, como es el caso de nosotros, a las importaciones, las devaluaciones de las monedas son del mismo tamaño del arancel. ¿Sí me entienden? Lo que, si te ponen un arancel del 10% y devalúas tu moneda 10%, pues prácticamente lo anulas, porque lo que haces es que los costos de producción en dólares son los mismos y te comes el arancel, ¿no? Entonces, por eso insisto, de hecho en los libros de texto sabes eso, necesitas prohibir las importaciones y aún así las prohibiciones, si lo sabe uno en economía, finalmente terminan beneficiando todo el contrabando o el mercado negro, o sea, porque siempre habrá quien ponga
lo que tú estás prohibiendo importar. Digo, ejemplos en economía hay miles, ¿no? En México, cuando no existía el TLC, que se firmó en 1993, existía la FAYUC, existía el contrabando de todos los productos que te los vendían en Tepito. Y el ejemplo reciente lo tienes en Rusia. Allá igual hay teléfonos de Apple, igual hay computadoras de Mac, y hay todo lo que existe en el occidente se vende en Moscú, nada más que más caro, o sea, porque hay quien obviamente vía otros países lo lleva, o vía claramente ilegalmente, pero regularmente siempre en la economía te dicen que es mejor poner las reglas de comercio claras en los países y que se cumplan, ¿no? Por eso existen organismos estos como la Organización Mundial de Comercio, por eso en las reglas que haces cuando firmas un tratado de libre comercio como el que tenemos, existen mecanismos donde se resuelven las disputas. Si hay un reclamo, por decir algo, de Estados Unidos contra México en una industria de bienes que le exportamos, puede levantar una protesta y abrir lo que llaman un panel, que no es otra cosa más que una discusión en donde participan especialistas que no son ni de Estados Unidos ni de especialistas del tema, y que te dicen si estás, quién tiene la razón en la disputa, ¿no? Esos paneles, y se toma o un castigo o una decisión que se tiene que cumplir en el libre comercio. Es así. Entonces, todo esto lo quiero que lo entendamos para que en el momento en que se dé, que es enero, sí vamos a ver presión en el tipo de cambio, presiones en las tasas de interés, pero vamos, siempre hay un punto en donde tendrá que haber una negociación. Aquí creería que el gobierno debería de estarse preparando porque te van a llegar con el arancel, ¿qué le vas a contestar? Porque te va a decir de las deportaciones, debes tener una respuesta o una proposición clara para que se empiece a llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Entonces, que junto con esto por eso a mí no me extrañaría, y le digo a la gente, mira, no te extrañe que a medida que nos vayamos acercando y vean quiénes son o qué es lo que están poniendo, porque al secretario de Comercio que puso y el representante para asuntos comerciales de Estados Unidos son personajes muy agresivos comercialmente que quieren casi que proteger la economía estadounidense. Entonces, ya los conoces a algunos de ellos, ¿no? Y sabes por dónde van a llegar. Quizá por eso ahorita está relativamente tranquilo el mercado cambiario. Pero vamos, es ingenuo pensar que no va a pasar nada, ¿no? A mí cuando me preguntan, le digo, bueno, ¿qué esperas del tipo de cambio? Bueno, yo espero que el tipo de cambio tenga estos corridas alcistas, no me extrañaría verlo arriba de 21 pesos, ojo, está en 20.40, ese rato lo vi, muy tranquilito, está bien, tienes una serie de condiciones, está tranquilito porque ya vino de niveles más bajos y ha venido subiendo, ya asimiló que es Trump, ya asimiló que vienen una propuesta agresiva, entonces le falta, o sea, sería ingenuo, ¿no? Pensar que nos falta que llegue el 20 de enero o que desde antes del 20 de enero nos vaya diciendo a nosotros y al mundo, por dónde viene. Entonces, hay que pensar que esto lo va a resentir el tipo de cambio. El tipo de cambio se puede 21.50, 22. No creo que mucho más alto porque también no tiene lógica. ¿Man? Entonces, y hay que saber hasta dónde te proteges, porque después si llega un arreglo, después de que te agrede, pues se va a caer el tipo de cambio, ¿no? Va a bajar. Lo único, el mensaje que quiero dejar es, si viene etapa de turbulencia. Ahora, como ahorita todo el mundo dice, no, pues que Banxico, que baja las tasas, ok, está bien, o sea, la inflación ahí la lleva. ¿Cuánto puede aceptarse
el Banco de México que el dólar se le vaya y él llega bajando las tasas. O sea, aquí hay otra variable importante, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar cuando compras tasas de volatilidad en el mercado, ¿no? Entonces, ya es de cada quien. Hay quien es muy optimista, yo no lo soy, no soy pesimista de desastre, pero sí de tener cierta prudencia con lo que se hace, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, vas a ver un tipo de cambio que a lo mejor baja por muchas cosas que se hacen porque no hay demasiada más información sobre Trump y lo que va a hacer, sobre su política comercial, pero vamos, una vez que recorrimos toda esta presentación y la vamos platicando, debe quedarte claro que algo va a pasar. Que después se pueda arreglar, pues está bien, pero que no es el desastre, pues sí, pero que por supuesto que algo va a cambiar en el 2025, que tiene que ver con el tipo de cambio y que tiene que ver con las tasas de interés. Entonces, es muy importante. Entonces, esto es lo que hemos visto. Este tipo de cambio ha subido prácticamente desde mayo. No porque en ese entonces pensáramos que Trump iba a ganar, no, más bien en aquel entonces pensaba que iba a perder. En aquel entonces ni siquiera sabíamos si lo iban a permitir participar como candidato, porque acuérdense que está con unos juicios pendientes ahí, se dudaba que pudiera ser el candidato. Bueno, al final esto no fue. Aquí de mayo tampoco fue el proceso electoral mexicano. El tipo de cambio no tiene nada que ver con la política interna. Aquí básicamente tuvo que ver con los cambios de las políticas monetarias del mundo, ¿no? Básicamente aquí fue el cambio de la política monetaria de Japón. Japón tenía tasas de interés negativas, es decir, así como se oye, negativas, o sea, y las controlaba el Banco Central japonés. Entonces, eso hizo que en el mundo hubiera muchos arbitrajes de gente. En las corredurías globales, vamos, en Nueva York, si uno va a los pisos de financieros, hay traders o personas que están exclusivamente haciendo arbitraje. ¿Qué arbitraje es? Donde hay dinero barato, que era Japón, porque eran tasas negativas o casi cero, se te prestan unas tasas negativas, y donde puedes invertir caro, donde hay tasas más altas, pues en México. ¿Qué necesitas para invertir? Pues una moneda como la mexicana, líquida. La moneda mexicana, eso nunca lo debemos olvidar, es la más líquida de todas las emergentes. La moneda más líquida que el real, la moneda de Sudáfrica, el rand sudafricano, que el peso chileno, que cualquier moneda. Es una moneda que cotiza las 24 horas, los 7 días del año por un mercado que llaman Forex, que se puede hacer operaciones de volumen casi todo el tiempo. Entonces, puedes operar en Tokio, que es Asia, que allá a las 6, 7 de la tarde, un día antes nuestro, para ellos es la mañana. Puedes operar en Londres, que las 2, 3 de la mañana nuestras son las horas que ellos operan. Y luego llega a operar en Nueva York y llegas a operar en México. Entonces, llegas operando, se operan pesos mexicanos. Entonces, eso es muy importante porque es una moneda, entonces es una moneda a la que se presta mucho para hacer arbitrajes. Entonces, pedían dinero del mercado japonés y lo traían acá y lo invertían y ahí lo llevaban. Entonces, había una gran cantidad de dinero. Ahora, ¿qué está haciendo Japón? Subiendo las tasas. Al contrario, aquí las estás bajando. Entonces, todo ese dinero de arbitraje es el que se desapareció o está desapareciéndose poco a poco, o es menos el dinero que está dándole vueltas ahí, que tiene un volumen constante. Yo la verdad entendí cuando vi los arbitrajes por qué el tipo de cambio llegó a 16.50. Si ya no existió eso, pues parte de eso es el que ha subido y es lo que vemos acá. Entonces, no es que coincidió con el periodo electoral, ¿no? Porque fíjense, el 21 de mayo
las elecciones en México, si no mal me acuerdo, fueron en junio, principios de junio, y que subió todo esto. No. Y luego había gente que lo relacionaba con que si obtenía una mayoría el partido del poder o no, que si hacía las reformas o no las hacía. La verdad es que no tenía nada que ver. Tenía que ver que hay dinero. Al final el peso, si desapareciera todo ese arbitraje, pues seguramente el peso se estabilizaría mucho en 20, 50, porque pues tienes una cuenta externa favorable. O sea, las variables del país son buenas, más allá de la cuestión política. Entonces, esto tenemos claro, el tipo de cambio puede llegar 21, 21.50, hasta 22 en un caso extremo. Sí se estresa mucho con el Trump. En la cabeza, si empieza a haber arreglo, acuerdo, le baja a lo duro, Trump lo vamos a ver regresar. Por eso, insisto mucho, no sé hasta dónde el Banco de México le siga bajando a las tasas si se le vuela el tipo de cambio. Muchas de las variables internas, o sea, la inflación, pierden algún sentido por un tiempo si hay muchísima volatilidad externa, ¿no? Vamos, si Trump se pone muy duro con nosotros a partir del 20 de enero y va dándole y tardamos en arreglarnos, veremos si se hace lo que dicen con las tasas. Por eso yo insisto, hay que tener cierta prudencia y bueno, si me espero y veo un poco cuándo está el estrés en su máximo, pues yo puedo pensar una decisión más sin tener que estar pasando todas las altibajas, porque si vemos una gráfica de las tasas en México es unas bajadas y luego unos repuntes tremendos, ¿eh? Entonces ahí como que no sabes ni dónde está el punto correcto, prefiero pagar un poquito más por ver qué pasa. Esta gráfica, por ejemplo, también nos dice mucho de esta gráfica son cómo se han portado las monedas desde la elección, que la puse creo que arriba. Vean, desde que ganó Trump al día de ayer, el peso no ha sido la moneda más golpeada. O sea, y son todas las monedas, para que sepamos que por un lado, por el otro, todo el mundo sabe que le va a tocar algo del daño o supone del daño, no sé con quién se vaya a ensañar más. Yo sigo creyendo que básicamente es China el objetivo de ellos. Y es toda una historia lo de China, de por qué tiene un enfrentamiento con esa economía y esperar el dato, ¿no? Entonces, esto es lo que comento, esto es lo que ha pasado con el Banco de México, ¿no? Ha subido esta tasa, la bajó la semana pasada, creo, y a lo mejor la baja en diciembre. Mi pregunta es, cuando empiece enero o desde antes, ¿se atreverá a seguir bajando las tasas con una presión cambiaria muy fuerte? Yo no creo que llegue Trump y se vuelva amigo de la presidenta y entonces todo lo hagan en paz. No, no es el estilo de Trump. Trump va a amenazar, va a presionar, va a desequilibrar para obtener lo que él quiere, lo máximo de lo que él quiere, ¿no? Que ya vimos atrás que básicamente es echarte la bolita para todos los que pueda expulsar, porque algo va a ser, porque si lo prometió, algo va a ser, algo llamativo, algo de prensa, te los va a querer poner en México, ¿no? Y la otra, la otra con la que te va a presionar mucho es con la parte de las drogas y los cárteles y que aceptes cosas que él quiere, que esa es la parte más dura para este gobierno. Y la otra parte que te va a buscar es que tú seas el gendarme de la frontera sur. O sea, tú pongas con tu dinero, que ya lo mencioné, toda una puerta trasera de ellos, ¿no? O sea, ese es el que detenga a todos los migrantes y los deja en Guatemala, ¿no? O los eche hacia Guatemala. No creo que no presione y que se acuerde. Entonces, otra vez,
¿hasta dónde el Banco de México le dejará de preocupar? O sea, y podría seguir bajando las tasas de interés, que además una bajada de tasas de interés desecha el arbitraje que comentaba, porque ya no eres tan atractivo. Y si se combina una baja de tasas aquí con una alza de tasas en Japón, que seguramente en diciembre va a subirlas, ¿cómo conciliar esa salida de dinero? ¿Hasta dónde el Banco Central mexicano está dispuesto a dejar que la moneda se vaya? Entonces, son cosas que hay que razonar, digámoslo, ¿no? En ese sentido. Esto es lo que ha hecho el Banco de México, que ha ido bajando, bajó justo el 14 de noviembre. Y hay mucho, yo lo que critico, de hecho, escribo ahí en el Reforma los jueves, este jueves escribí de eso, o sea, no puedes minimizar o hacer como que no existe Trump y los Trumponomics, ¿no? O sea, como que parece que los analistas están metidos en que, no, pues mira ya la inflación o mira ya, y no ponen un escenario en donde puede pasar todo lo que hemos platicado. No, no existe. Yo digo, eso claro que existe y claro que va a venir con todo, contra nosotros y contra los otros, ¿no? Pero lo que importa aquí es contra nosotros. El 90% espera que recorten en diciembre de 25 y hay quien hasta 50, no sé, habrá que ver. Creen que el año que entra va a seguir recortando todos los comunicados hasta el 8. Cuando me lo han preguntado en los comités, ya me digo, yo sería más precavido, pago por ver el enfrentamiento con Trump de este gobierno, eh, pago por ver cómo quedamos después de esta, pues esto va a ser una batalla, ¿no? O sea, al final, ¿con qué lo vamos a calmar? ¿No? O qué es lo que quiere, porque empieza el 25, ya seguramente los primeros juntas, reuniones para el TEMEC del 26, ¿no? El gobierno tendrá que hacer su equipo para poder negociar. Pues es una situación que va a ser complicada, ¿no? Que no la puedes ignorar. Y yo lo que veo es que hay una ignorancia, bueno, no ignorancia, no incluyen este escenario. No es ignorancia porque saben que existe, todos los que contestan, ¿no? De estas encuestas. Más bien como que no lo voltean a ver, ¿no? Entonces, más o menos creo que esto sí nos hace ver que el 2025, para poder hacer un escenario más claro, yo quiero ver qué es lo que va a poner Trump sobre la mesa y a partir de ahí decir, pues miren, por ejemplo, un escenario que nosotros construimos con Trump es que la Fed, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, puede dejar de bajar sus tasas porque las medidas pueden empezar a crear presiones dentro de la inflación de Estados Unidos. Entonces, de hecho, los mercados de allá están pensando que ya no va a bajar muchas veces, que va, al contrario, se va a mantener en pausa. Otra vez, Banxico podrá seguir bajando todas las veces que dicen si la Fed ya no baja. Yo lo veo complicado, muy complicado. Entonces, en Estados Unidos sí estamos viendo una situación, no de desastre, pero sí una situación de bastante más mesura en pagar por ver qué es lo que va a hacer Trump, ¿no? Eh, Finalmente Trump, como lo dibujé en las primeras páginas, tiene legitimidad democrática, ganó con contundencia, sin objeción, completo, tiene los dos congresos del Partido Republicano. Salvo que dentro de los republicanos existan congresistas mesurados que atemperen lo que quiere Trump, que sí los hay, pero pues es una fuerza elevada, ¿no? Un ejemplo lo tienen aquí, o sea, gana Morena y sus aliados de una contundencia total, ganan la mayoría relativa en las dos cámaras, por la buena o por la mala, como sea, ahí están.
bueno, ahí te viene la andanada de reformas constitucionales y empiezas a cambiar todo un discurso del país. ¿Por qué Trump no lo va a hacer? Si al final Trump, con el grupo con el que llegó, en el que está Elon Musk, el gran magnate estadounidense, tienen otras ideas. Y ellos dicen que hay que modificar varios puntos en el Congreso. Vienen con muchas ideas, de más de fondo, sociales, por ejemplo, ¿no? Elon Musk le crearon un puesto en el gobierno donde va a reestructurar todas las funciones del gobierno. No sé, hay quien dice, no, no lo va a hacer. Pues no sé, lo único que sí sé es que Elon Musk es muy echado para adelante, muy agresivo con lo que dice y que sí tiene mucho en la cabeza tratar de modificar el modelo económico. De hecho, el planteamiento de ellos es como un renacer de Estados Unidos. Entonces, vuelvo a lo mismo. No es poca cosa lo que viene. No soy de catástrofes, de que ahí se acaba. No, no, yo creo que si se sabe manejar, puedes verse beneficiado como están mis láminas México, pero de que va a haber incertidumbre, la va a haber. De que el mundo no es como están en la ahorita los análisis, ay, va a bajar, no lo creo, ¿eh? No lo creo. Eh, eh, Vienen etapas de volatilidad importante y bueno, pues a lo mejor una posición prudente es ver un poco más, tener más elementos, ¿no? Bueno, yo hasta aquí llego. Me gustaría oír si es que tienen preguntas o comentarios y poder terminar con eso. Quien guste puede activar su micrófono o bien colocar su pregunta a través del chat. ¿Alguien desea participar? ¿Nadie? ¿No hay ni preguntas escritas? No, al momento no, licenciado. ¿Alguien desea tomar la palabra? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por la charla. La verdad es que quería preguntarle y no sé si sea este el foro indicado. Bueno, sí, porque somos por organizaciones de la sociedad civil y APES. Y no sé si nos puede dar como una perspectiva qué va a pasar a la mejor a los que estamos en el área de procuración, si esta volatilidad o este escenario que se espera que nos deja a la vez intranquilos, pero tranquilos de saber que a lo mejor no va a ser tan catastrófico si se toman las decisiones, ¿no? Que se decía como importantes. Pero ¿qué escenario podría dar para el área de procuración de fondos y las organizaciones de la sociedad civil? Mira, qué bueno que preguntes eso, porque el mensaje que yo quiero dejar es que a nivel de las políticas globales del país, sí va a haber turbulencia, ¿no? Que no puedes decir que no pasa nada. También el mensaje es, hay forma de arreglar todo, ¿no? O sea, de ponerte de acuerdo con él, que creo que es lo que va a pasar. Y hay forma en que te arregles con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Eh, en particular, si eso lo dejamos por aparte, eh, el escenario de la economía es bueno, a secas. Bueno, ahora que está presentando el secretario de Hacienda el paquete económico para el 2025, ha sido tan criticado malamente porque presenta que la economía va a crecer entre el 2 y el 3% el año que entra, lo cual creo que es altamente posible, porque la economía mexicana por sí misma está creciendo muy fuerte. Hoy, de hecho, salió el PIB de México al tercer trimestre y salió algo que llaman el IGAE de septiembre, que es un PIB del mes muy bueno. El,
Este año la economía mexicana, que se tenía mucho presión, va a crecer alrededor del 2 puntos, que es bastante bueno para cómo está el mundo, ¿eh? Solo la economía estadounidense es muy, muy, muy fuerte por lo que estamos viendo de su reconversión. El año que entra se tiene un crecimiento del 2 al 3% del PIB. O sea, no estamos hablando de una economía. Nada más quise que entendiéramos que sí vamos a meter turbulencia y a medida que vamos pasando el tiempo, las cosas se van arreglando. Obviamente, la parte del crecimiento tiene que ver con las empresas que, aunque haya una queja en algunos sectores, en general va a crecer las empresas, van a ganar dinero. Entonces no es que vayas a encontrar una empresa que si te está colaborando o dando, no lo vaya a hacer, no van a ser situaciones de crisis o recesión. Parte de la idea de por qué la economía crece es porque el consumo en México está creciendo. A pesar de que no se tiene la fortaleza o los niveles de crecimiento del empleo que se tenían, se tienen niveles altos de empleo. Lo comentaba, los incrementos salariales en México han sido muy por encima de la inflación del sector privado, ¿eh? No, el sector público no tiene la posibilidad de hacer eso, pues implica que tenga que sacarlo de algún lado de los impuestos, ¿no? Pero en general, yo diría que estás hablando de una economía razonablemente bien. Aquí lo único que quise poner es, viene un gobierno estadounidense que nos va a presionar y que a lo mejor, y mucho mi mensaje es, tampoco saquen ahí en la... Es, por ejemplo, me entrevistaban en una estación de radio y me decían, oiga, pero es que le digo, a ver, sí, el dólar se puede ir, lo que comenté allá, el dólar aún a 22 pesos no tiene un impacto inflacionario porque lo mismo lo ves a 22 que estuvo en 16, entonces no son los tiempos en donde decía uno, es que todo se va a encarecer, no. Decía incluso un dólar un poco más alto es beneficioso para las exportaciones, cosa que es cierta. Un dólar más alto favorece la existencia de que las remesas, que son un montón de dinero, en México llegan 60,000 millones de dólares al año de remesas. Entonces, y esas remesas llegan a sectores populares, la mayoría, no quiero decir todos, y casi todos ellos consumen con las remesas, compran cosas de bienes. Entonces no es lo mismo 60,000 millones de dólares que los conviertan a 16 que a 21, ¿eh? O sea, son más pesos y más cosas. Entonces, en general, poniendo los números sobre la mesa, vuelvo a insistir, la economía está razonablemente, digo, no es una economía, no tiene los problemas que tiene Colombia o Chile, el mismo Brasil, ¿no? Entonces, creo que ese es mi mensaje. O sea, si viene, ya los conocemos, ya sabemos qué nos va a decir, ya sabemos dónde nos va a presionar. Entonces, también hay una buena salida. Entonces, yo lo que quería para el caso financiero es, bueno, tomemos nuestra reserva, compadre, pero no, la economía no la veo. Tampoco va a cerrar que gente que no es que nos va a cerrar el tercer ligo. No, hombre, imagínate a la Ford que tiene aquí, o imagínate que vengas y le digas, ¿sabes qué? No se puede llevar todo el proceso productivo que se hace aquí. Eso es ilógico, donde lo vemos, ¿no? Presiona, pero no. Ahora sí, como dice el dicho, ¿no? Aprieta, pero no te ahorca. No, es real. Es real, ese dicho aplica, sí, tal cual, ¿no? Y entonces esperamos una economía, no lo veo así como, no quiero dejar un mal mensaje, ¿no? De que lo mencioné. Sí, hay turbulencia.
que ver para cuestiones de inversión, básicamente, pues lo ves y te va a dar oportunidad de invertir bien y creo que el país, como pasó la vez anterior, puede salir. Hace poco me decían, oye, ¿qué pasa si pones 60% de integración de todo lo que se produce para exportar? Que el 60% tenga valor de Norteamérica. O sea, sean cosas hechas con materias primas. Pues conviene. Aquí creo que si México se pone, que hasta donde sé, si hay la intención y le pone un tope a China, digo, no es casual que el que es presidente chino, Xi Jinping, buscara a la presidenta en el G20 ahí en Brasil. Fue a verla, ¿eh? Porque como que quiere ver si une fuerza con él, porque yo lo veo difícil, lo veo muy difícil porque a mí cuando me lo dicen le digo, no, es que nuestro socio es Estados Unidos. Las empresas producen aquí, producen para allá. No es China. Prefiero que le pongamos un proyecto de sustitución de importaciones que sí está en la cabeza del secretario, ¿eh? El secretario no es mucho amigo, digo, en sentido comercial de los chinos. Él siempre, yo tengo oportunidad de conocerlo, él siempre ha dicho, mira, lo que debemos hacer es sustituir muchas de las importaciones chinas. Y yo creo que, me decía hace tiempo, tarde o temprano los estadounidenses nos van a presionar para eso. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, pues, la verdad es que es mejor. Es mejor que logres empresas de integración nacional aquí y que te montes en el boom que está teniendo la economía estadounidense, que viene más fuerte, pues, en sentido del crecimiento, y que te metas en el círculo de la zona de Norteamérica, que va a ser la zona más poderosa, porque va a estar la zona europea, está China y asociado, o todo lo que son los BRICS, que son Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, que hacen un grupito ahí, ¿no? Cada que a mí me dicen, es que ¿por qué no entramos a los BRICS? Porque le digo, no, esa es una historia de ellos. La historia, olvidando ideologías, nuestra historia por geografía, por integración de años y años y años, está en Norteamérica. Pero sí años, ¿eh? A mí cuando me digo, no te creas que la integración a Estados Unidos es de hace 20 o 30, no, hombre, eso viene desde los 80, con la entrada a acuerdos comerciales de él, y luego el máximo es el parteaguas, es el 93 con el TLC. A lo mejor están muy jóvenes, pero yo lo viví y me impresionó que todo lo que comprábamos de Fayuca, aparatos de sonido, los empezaste a ver aquí en las tiendas de importación libres. Y luego los empezaste a ver en Aurrera y, bueno, en lo que era Aurrera, que ahora es Walmart. Y en todos lados. Entonces ahora esto que compramos es importado de todos lados, no tiene aranceles, con los que tenemos libre comercio. Y otra cosa que hay ahí es que no en todos los países, porque a mí luego me mencionan, digo, si conocen Argentina se darán cuenta, allá no existen tantas cosas de importación como tan fácil aquí las ves, ¿no? Aquí vas al súper y ves lo que quieras de Walmart, ves ropa de bastante buena calidad, a buen precio. Eso no existe en Argentina, ni en Colombia. En Colombia la mayoría de los automóviles son importados. Y tienen impuestos altísimos. O sea, de repente como que perdemos esa dimensión, ¿no? Parecería que es normal lo que hay aquí. No, esto es porque existe el TEMEC. O sea, hay cosas que se han hecho bien en general los gobiernos, más allá de lo que nos caigan mal, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen, digo, mira, mucho del avance fue con el TLC en el 93. Mucho del avance es que tenemos una moneda, como lo mencioné, porque eso no existía antes. Una moneda muy líquida, y es por el comercio exterior, ¿no? Que hay. Entonces, muchas de las cosas que vivimos antes de los 2000, hoy no, bueno, mis hijos les preguntan, son de los 2000 para acá, ni acaban de entender qué es una devaluación. No, ¿qué es eso?
no pueden concebir que una moneda el dólar subió 100% de un día para otro. Eso no. Por eso insisto, aquí ve subir. ¿Qué subió? 1.5 el dólar de las elecciones gringas. Ha subido el 10-15% de mayo para acá, por no sé qué. Yo no veo a la gente guardando dólares, como si pasa en otros países. Entonces, yo creo que hay que guardar la calma y reconocer que es una coyuntura que te puede dar oportunidades, y eso es todo. Muchísimas gracias. Pues sí, nos deja más tranquilidad, un panorama. Digo, Esa sigo es la teniendo idea. Esa es la idea. muchas dudas porque, pues bueno, son muchos términos como Es que lo ves de... así y dicen, no, o sea, ya sabes que hay un pleito con él y que quiere, ni siquiera quiere desaparecer el Temeque, quiere endosarnos lo que quiere deportar de migrantes y quiere que nosotros, eso es lo que dije, eso es lo que quiere y eso es lo que va a presionar. Al final, si le das una solución, digo que ya lo conocemos, asustó mucho antes, pero hoy va a endurecerse, eso sí. Sí, pero como usted comentaba, ni a él le conviene No, él este sabe que tipo luego de... las empresas manufactureras estadounidenses terminan diciéndole, oye, no, es como las deportaciones, ¿no? ¿Y de dónde van a sacar gente que trabaja en el campo? Sí, sí, lo sabemos que esa parte no... Bueno, uno va y quienes trabajan en los restaurantes y así, pues, los mexicanos, pues, por decir, porque yo soy mexicano, pero debe haber de otras nacionalidades. ¿Quiénes son muy hábiles en la construcción? Hay una anécdota muy grande, me decían, ¿por qué hay tantos mexicanos en Atlanta? Y me decía un amigo que tengo, mexicano de Nueva York, me dice, porque cuando iban a hacer las Olimpiadas en Atlanta, no terminaban. Y le dije, mira, ve y tráete trabajadores de la construcción de México, que esos pueden trabajar de sol a sol. Y vienen, y entonces fueron a trabajar a Atlanta y fueron los que terminaron toda la infraestructura que necesitaban, los estadios, todo, porque necesitaban, ya traían el tiempo encima y juegan una doble cara, porque obviamente que entraron de ilegales, se los llevaron ahí, se hacen de la vista gorda, es que es algo chistoso con los Estados Unidos. Ya están ahí, pues no se regresaron muchos, viven en Atlanta, hay una comunidad muy grande de mexicanos en Atlanta, y es de ahí se quedaron y ahí viven, y ya seguro hasta los hijos están legalizados y todo. Estados Unidos tiene una doble moneda porque ellos necesitan mano de obra. No solo me refiero de la construcción, me refiero del campo. Muchos Alquiladoras, ¿no? ingenieros en sistemas, ingenieros en mecatrónica, ingenieros, no tienen, o sea, sí estudian estadounidenses, pero no es Médicos suficiente. más baratos, ¿no? Creo que también en la medicina también hay una alta competencia, ¿no? En la Sí, medicina. sí, o sea, bueno, mucho médico especialista termina trabajando allá en Houston, ¿no? Donde están todos los centros médicos especializados de ellos. Así son. Al final necesitan la mano de obra, pero hay un discurso muy agresivo, ¿no? Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más que desee participar? bueno. Ok, ya no hay más participaciones, licenciado. ¿Algo que quiera agregar? No, pues muchísimas gracias, Perdón, ahí había un mensaje en el chat. Sí, igual comentaron que ya lo había respondido. Uh-huh. Ok, sí, licenciado. Si me permite, estamos proyectando un reconocimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada para agradecerle al licenciado Joel Martínez Hernández por haber impartido esta actividad de capacitación titulada 2025, Escenario Económico para México frente a Estados Unidos. Muchas gracias, licenciado. Con gusto se lo No, haremos gracias. llegar.